este trabajo te tiene que gustar, porque te va a robar vida privada. Y esto es muy importante lo que te voy a decir. Triunfar en la vida es poder elegir. Es así. Si eres director, elige qué películas hacer, escríbelas tú mismo. Si eres director creativo, elige qué marca. Si tienes un cliente que quiere hacerte trabajar, te va a hacer trabajar. Tenemos que aprender a decir que no. El cliente tiene que aprender a respetar. Y ahora la llegada de la IA, que la estoy viviendo, y la estoy viviendo de cerca, porque para gente que está empezando ahora es muy jodido, es muy complicado. Una empresa como Kodak se fue a la mierda cuando llegó el digital, pues lógicamente cosas van a pasar. ¿Y qué piensas que puede tener sentido montar una productora con tu pareja? Porque yo, por ejemplo, Sí. creo que no lo haría en mi vida. A ver, si te soy honesto y aceptas un consejo, no lo hagas. Ni se te ocurra. Muchas gracias por estar aquí, Ramón. Ya sé que es un gran esfuerzo para ti, que estás hasta arriba de curro, que has estado hasta arriba de reuniones, que has estado delicado de salud. El otoño ha llegado sin clemencia. El otoño efectivamente ha venido de golpe y bueno, aunque ya lo esperábamos, pero siempre te sorprende de alguna manera, ¿no? Después de un verano estupendo, pues el otoño te pone en tu sitio otra vez, ¿no? Eso es. Vale, pues nada, ya me has presentado, soy Ramón Corominas, soy socio socio fundador y EP de Revolución, una de las productoras internacionales más grandes, sobre todo en el mundo latino. Estamos en toda Latinoamérica, estamos en Londres, tenemos una oficina y hemos abierto hace poco tiempo, 2 años y pico, la oficina de Madrid con la intención de que sea una de las puntas de lanza de la marca. Probablemente porque estamos en España, que hay una estupenda creatividad y en el fondo estamos en Europa también, donde hay una cantidad estupenda de marcas, creatividad, directores, en fin. Era lógico que se abriese Revolución en España. Era la vía natural, ¿no? La vía natural. ¿Queréis que hagamos un repaso sobre mi Tenemos carrera muchos publicitaria? temas de los que hablar, entonces, bueno, lo vamos a estructurar. Sí, o sea, nos encantaría sobre todo porque haciendo un poco un repaso hemos visto que durante los primeros 20 años de tu etapa más profesional estuviste más centrado en agencias de publicidad, estuviste en 4 agencias de publicidad. Eso es. Que marcaron bastante tu carrera hasta donde tengo entendido, pero ahora queremos escucharte. Bueno, pues la primera de todos fue Contrapunto, que yo entré en el año 90. Entraste con 22 años, ¿no? Yo entré con 22 años, no había terminado la carrera de imagen y sonido y empecé a trabajar y la verdad es que encajé perfectamente. O sea, estando en una facultad absolutamente teórica como era la de Ciencias de la Información, a pasar a tocar todo aquello de lo que te estaban hablando en la facultad, pues encajé perfectamente y bueno, pues con esa juventud me encantaba. O sea, la primera cosa que hice en el que yo me sentía súper orgulloso, que es una gilipollez, pero claro, yo tenía 22 años y había una postproducción y yo recuerdo que saqué unas estrellas de una película que había visto o lo que sea y eso salió en la televisión, pues para mí fue magia, con 22 años, claro. El recorrido ahora pues es otro y han pasado muchísimas cosas. Pero bueno, Contrapunto era entonces, en el año 90, probablemente la agencia más importante de este país. Venía de ganar varios Grand Prix en Cannes, bueno, en concreto uno con la campaña de Pipín, que vosotros no sabéis ni cuál es, pero una campaña para televisión española con un perro que buscaba la atención de un niño que no le hacía caso y el titular era Aprende a usar la televisión. Si lo trasladaras ahora sería Aprende a usar el móvil. Pero bueno, Contrapunto, como digo, era la agencia más potente que había en España y probablemente una de las más importantes del planeta. De hecho, fue nombrada la agencia del año por la revista Advertising Age de Estados Unidos en el año 89-90. Bueno, realmente fue cuando yo llegué. Yo no estaba, no había hecho el trabajo previo, pero llegué justo en ese momento. Claro. Una pregunta, Ramón. Luis Felipe Moreno es, ¿no? Sí. ¿Él que era director creativo o director de No, producción? Luis Felipe Moreno era el director de producción. Director de producción. Exacto. Vale, y este fue como tu mentor, digamos. Bueno, mi mentor fue él en la parte de producción, pero mis mentores
siempre han sido los directores creativos. Vale. Es decir, yo cuando me he cambiado de agencia de publicidad, otra cosa es cuando ya empiezo el periplo en las productoras, pero cuando yo me cambio de una agencia de publicidad a otra, siempre es porque hay un creativo que tira de mí. Alguien que ha trabajado conmigo, que considera que su trabajo como director creativo yo lo complemento como productor, quizá como productor barra creativo, si quieres decirlo así, y entonces siempre tiraban de mí. Y entonces, por eso mismo mi recorrido por agencias, que si queréis lo hablamos, empieza en Contrapunto. Lo que sí es verdad es que lo que yo vivía en Contrapunto como agencia no lo he vuelto a vivir en ninguna agencia. La creatividad que había, bueno, quizá porque fue la agencia donde nací. Yo estoy en Contrapunto del año 90 hasta el año 96. En el año 96 recibo mi primera oferta de directores creativos que salen de Contrapunto. A mí, digamos que ya me tocaba, es decir, había llegado casi a un techo en el que, estaba Luis Felipe muy asentado y era un tipo que sabía muchísimo más que yo. O sea, llevaba muchos años y yo tenía casi la necesidad de volar, ¿no? Claro. Y cuando me hacen la primera oferta de una agencia chiquitita que se llama Slogan, que ya no existe, pero que en el pasado hizo campañas bastante importantes, con producciones bastante potentes, y hay un director creativo que se mueve a esa agencia y me llama y me pregunta, digo, venga, pues adelante. Entonces esa agencia no tenía departamento creativo y yo lo monté. Con todo lo que yo sabía, claro, yo en Contrapunto, aparte de tocar rodajes, menos porque los tocaba Luis Felipe sobre todo, yo montaba muchísimo y hacía las maquetas, ya existían las maquetas entonces. Es decir, había veces que al cliente ya le presentabas una idea planteada con una secuencia de una peli, con una secuencia de montaje de otros anuncios que habían sido premio en Cannes, en fin, con películas de todo tipo. Yo me acuerdo que me pasaba todo el día yendo a alquilar películas en VHS y sacar imágenes de ahí para montar ciertas maquetas para el cliente. Es decir, en el año 90 ya los clientes empezaban a acostumbrarse a ver montajes, ediciones o maqueta que las agencias utilizaban para vender sus propias ideas. Claro. Es interesante lo que has comentado, de hecho te lo iba a preguntar en la parte de maquetas, pues todavía no había llegado el mundo digital, es decir, estabais todavía muy rudimentarias, en Filmigo, VHS, sí. Con lo cual imagino tenéis como que digitalizar ese contenido o de alguna manera. Es que no existía la palabra digitalizar porque no había nada digital, era todo. Entonces lo que habían era lo más cercano eran las cintas de vídeo. Entonces estaba el VHS, ¿no? Os sonará como... Sí, eso lo hemos pillado. Al VHS vale, hemos llegado. Vale. Sí. Había unas cintas que se llamaban Umatic, que eran más profesionales, y luego estaban las cintas de pulgada, que eran unas máquinas enormes, como una nevera de grande, que eran unas cintas de 1 pulgada de ancho y eran magnéticas, y que esas no las manejabas en la agencia. Esas se manejaban en los lugares de postproducción profesionales. Claro. Nosotros en la agencia teníamos una edición que se llamaba a corte, es decir, teníamos 2 monitores y teníamos una edición pequeña, muy básica, en Umatic. Y entonces, poniendo una cinta en un lado y otra cinta en otro lado de Umatic, lo que podíamos hacer era hacer ediciones al corte. Había pequeños efectos de fundido y tal, pero eran tan malos que en realidad lo que hacíamos era ediciones al corte, entradas y salidas de punto de entrada a punto de salida, y con eso pues montábamos nuestros pequeños animatics o maquetas, o buscábamos una secuencia que nos interesase y sobre eso luego íbamos a un sitio de postproducción y le poníamos un titular, le poníamos el sello del cliente, en fin, ese tipo de cosas. Pero en fin, continuemos. Contrapunto, la primera agencia, la que me lo enseñó todo. Y cuando digo todo, y es muy importante lo que os voy a decir, no me refiero solo a la parte técnica. Me refiero a la parte de ser un publicitario, de entender lo que es una campaña, de entender qué es lo que le interesa a esa campaña, de entender qué directores necesita esa campaña. En fin, eso para mí fue un aprendizaje mayor que el técnico, porque el técnico al final siempre va a haber alguien que lo va a poner. Pero que te ordenen la cabeza para entender lo que es la publicidad y lo que es la realización y lo que es la producción, una de las frases de mi vida fue de José María La Peña, que sigue siendo mi amigo, al que veo habitualmente, y que siempre me decía cuando nos enfrentábamos a una peli, yo montaba con él, me decía: Corominas, las ideas son muy, muy frágiles.
hay que tener mucho cuidado porque depende a quién se la des esa idea, puede funcionar mejor, puede funcionar peor, y eso se me quedó grabado. Y el objetivo de un director de producción de una agencia es ese, entender que las ideas son muy frágiles y que ojo con quién las compartes y continúas el camino, Claro. ¿Quién la porque va a eso puede ejecutar, terminar no? ¿Quién en la va a llevar a éxito o término? puede terminar en fracaso. Y eso no te lo daba la parte técnica, te lo daba el compartir con gente que tiene mentes maravillosas como José María La Peña o como Luis Felipe Moreno y que saben de este negocio lo que no está escrito. Y ese es el aprendizaje que luego te llevas a la siguiente agencia, que es Slogan, que estuve poco tiempo, 9 meses, porque ahí me llama otra directora creativa que había estado en Contrapunto, que es Ana Hidalgo, me llama para ir a Ruiz Nicoli. Ruiz Nicoli entonces ya era una agencia bastante importante. O sea, ya era una agencia no como Slogan, no era como Contrapunto, tan grande como Contrapunto, pero era una agencia importante. Y entonces Ana Hidalgo, yo entonces debo tener 28 años, pone en mis manos la responsabilidad de toda la producción de una agencia como Ruiz Nicoli, que en ese momento hacía campañas para Telefónica, para, en fin, multitud de marcas que no me he mirado y no me las sé, pero no sé, pues 8, 9, 10 marcas muy conocidas en las que hicimos producciones enormes y yo tenía 28 años y estaba llevando esa responsabilidad. Termina Ruiz Nicoli y vas a Ogilvy. Paso de Contrapunto a Slogan. En Slogan creo un departamento de producción, pero me hacen una buena oferta de otra directora creativa que estaba en Contrapunto para ir a Ruiz Nicoli y me voy a Ruiz Nicoli. En Ruiz Nicoli estoy como 3 años aproximadamente y José María La Peña, que era el director creativo de Contrapunto, se había cambiado a una agencia que se llama Bassat Ogilvy, entonces era Bassat Ogilvy. Estaba Luis Bassat, que quizá era un personaje más internacional y tenía una de las agencias más importantes de España también, que era Bassat Ogilvy. José María La Peña pasa a ser el director creativo de Bassat Ogilvy. Me antecede Mario, que era un compañero de Contrapunto, pero Mario pasa a la realización, una productora que desapareció que se llamaba Bus, se pone a ser director y se crea un hueco y entonces José María La Peña me llama a mí. Y yo me voy a Bassat Ogilvy y estoy prácticamente 10 años en Bassat Ogilvy, desde el año 99 hasta el año 2009. Y ahí ya, vamos a decir que es mi top como productor dentro de agencia. Creé un departamento grande donde todos los que estaban conmigo ahora están repartidos, unos trabajan en DDB, otros han creado una productora, es decir, todos los que estaban conmigo en Ogilvy, pues luego han salido y se han ido posicionando cada uno en diferentes. Podrías haber sido tú perfectamente. Dani y Bores pues tienen ahora una productora que se llama Júpiter. Bueno, en fin, la gente que estaba conmigo pues se ha ido posicionando, otros están en agencia, pero sí, me paso casi 10 años en Ogilvy y ahí digamos que es donde llego al nivel más alto de mi carrera como productor dentro de una agencia. Estoy en el consejo de dirección porque José María La Peña así lo considera, es decir, está José María La Peña del departamento creativo, él es el vicepresidente creativo, luego están los directores creativos en el consejo de dirección y estoy yo, el director de producción, y además están pues los cabezas de la dirección general, los cabezas de los directores de cuentas, el presidente y el director general y el director financiero. Eso era la cúpula de Ogilvy y pues bueno, le dan la suficiente importancia a la producción audiovisual como para que yo en ese momento estuviese en el consejo de dirección. Porque nos hagamos una idea de lo impresionante que es esto. Es decir, ¿qué edad tenías ahí? Tenías como 30 años más o menos. Más o menos, sí. Yo tenía 31, 32 y estuve prácticamente hasta los 40, 41, sí. O sea, yo era muy joven. Esa es la realidad. Era demasiado joven, diría, incluso. Lo que pasa que entonces en España no había tanta gente tan preparada. Claro. Reconozco que Contrapunto preparaba muy bien. Luego cada uno tiene la personalidad que tiene y yo siempre fui un buscador y un tío que le gustaba estar enterado y saber qué pasaba y bueno, pues supongo que he tenido la suerte de tener cierto criterio, cierta valentía tal vez, pero el caso es que sí, con 33 años pues estaba en Ogilvy ejerciendo de director de producción y en el consejo de dirección de la compañía. Acaba no encantándome el hecho de tener que ir todas las semanas a Barcelona, no por nada, o sea, quiero decir, amo Cataluña, mi familia es catalana de origen,
pero me costaba mucho el tener que ir a dormir un día a la semana a Barcelona. Había una productora que me perseguía desde hacía ya años, que era Garage Films. Yo trabajaba con Garage Films, era una productora de Barcelona, muy local, pero tenía buenos directores como Albert Uría y algunos otros directores locales y algún director de Portugal. Y bueno, me parecía una productora interesante y realmente me estuvieron esperando durante 2 años hasta que al final decidí dar el paso a productora. Vale, o sea, ellos te estaban tirando la caña, digamos, para Sí, que te ellos salieras me de agencia me y tiraron la entraras con caña, estuve ellos. a punto de irme con ellos en el año 2006-2007, pero apareció un director creativo que venía de México, que es Álvaro Suñol, y me pasé una noche entera con él trabajando, rodando y tal, y no sé qué, mano a mano, y me encantó lo que él me conocía ya, yo le conocía a él también, lógicamente, no personalmente, pero conocíamos el trabajo que él hacía y él conocía mi nombre también. Entonces los productores en España pues tenían cierto nombre en algunas agencias. Y cuando llegó Álvaro y nos pasamos una noche rodando en Barcelona mano a mano, porque fue una cosa express, pues entonces me planteó la agencia que quería, yo le dije cómo me gustaba trabajar. Y a la mañana siguiente estaba llamando a Garage para decirle, no me voy, me quedo aquí con Álvaro Suñol. Y luego, pues hay que reconocer que los hermanos Uría, de Garage Films, pues tuvieron, no sé si la osadía, no sé cómo llamarlo, de esperarme hasta que decidí cambiarme. Al cabo de 2 años y medio, casi 3, sucedía que en Ogilvy en ese momento, pues no por Álvaro, sino pues las condiciones económicas, el presidente que nombraron, yo no me entendía con él, esa es la verdad, no me entendía, con el director general, el presidente sí, con el director general no me entendía, y entonces pues llegó un momento en que le dije, mira Álvaro, yo a ti te amo, te respeto muchísimo, pero yo veo que el trabajo del productor de agencia, tal como lo he vivido hasta ahora, empieza a no querer ser lo que la dirección de la compañía quiere, no la dirección creativa, sino la dirección general. Prefieren que los costes sean otros y creen que pueden manejar la producción de otra manera. Por lo tanto, aquí hay 2 personas que me están persiguiendo desde hace 2 años y voy a aceptar la oferta y voy a probar el camino lógico, que es que una persona de mi experiencia, que ya tenía casi 40 y llevaba, pues eso, desde los 22 trabajando en agencias, digo, voy a dar el paso a productora. Y ahí acepté el reto de abrir Garage Films en Madrid, donde nadie prácticamente la conocía, o muy poco. Vale, como socio, o sea, entras como socio. Entro como socio, lógicamente, manteniendo lo que más me interesaba de lo que tenía de agencia en cuanto a beneficios y costes de ese tipo, y entro como socio de la parte de Madrid, pero bueno, en realidad yo tenía un know-how importante porque esos 22 años o 20 años de agencia me daba un acercamiento a cualquier director creativo de las agencias, digamos, más interesantes que había en este país en ese momento, ¿no? Año 2009, pues yo llevaba desde el año 90, has dicho. desde el año 90, pues entonces, claro, conozco a muchos directores creativos que en ese momento tienen un peso importante en agencias españolas. Por lo tanto, soy un tío atractivo para cualquier productora. Había tenido otras ofertas anteriormente, pero curiosamente esta por algún motivo me gustaba y me parecía que podía desarrollar bien, y así fue. Nos dieron el premio a la productora del año en anuncios al año siguiente, multiplicamos la facturación a través de Madrid pues por 4 aproximadamente. Eran años en los que tampoco había tantas productoras, confiaban en mí, hay que reconocer que los Uría confiaron en mí en el momento de contratar directores y de manejar la productora de Madrid, y que Madrid lógicamente era la punta de lanza de Garage Films, porque era diferente la producción que había en Madrid a la que había en Barcelona, en cuanto a clientes, agencias, creatividades, y nos fue muy bien, la verdad, nos fue muy bien, hasta que de repente hubo una pequeña escisión en la productora y Alauda, que estaba conmigo, junto con otro par de producers o lo que sea, montaron su propia compañía que era Igloo, Alauda, mira dónde está ahora Alauda. Pues Alauda la contratamos nosotros en Garage, estuvo con nosotros 2 años, más o menos, y a los 2 años pues decidieron, junto con otras producers de la compañía, montar su propia productora, cosas que pasan, es habitual, o sea, es lo normal. Sucede en las agencias que hay escisiones de directores creativos que montan su propia agencia, sucede en las productoras que hay productores y directores que se van y montan sus propias productoras.
es algo habitual del mercado. Yo me rehago, contrato a Javi Ruiz Caldera, que es amigo. En fin, rehacemos Garage, funciona, pero hay un pequeño desentendimiento, sobre todo económico, con mis socios, con los hermanos Uría, y en ese momento llega una oferta de Primo. Yo estaba ya con Eva, con mi ex, y entonces llega una oferta para abrir Primo en Madrid, una productora muy potente argentina que todos conocéis, pero que en España no era conocida. Estamos hablando del año 2013, y en el año 2013, 2014, Eva y yo dejamos Garage Films y abrimos como socios de España, pero ya no solo de Madrid, sino de toda España, con todo lo aprendido, con la relación que he tenido con los hermanos Uría, pues abrimos Primo. Lo mismo, un éxito estupendo, y quizá los primeros meses siempre son un poco complicados, pero de repente ponemos Primo en el mercado y a los directores de Primo en ese momento en el mercado. Y una vez más, al cabo de 3 años, hubo también una falta de entendimiento. Todo esto de la falta de entendimiento te lo digo porque había una de tus preguntas que luego me harás, que es cómo es la relación con los socios. Con los socios. Sí. Sí, es interesante. Entonces, luego lo comentamos. Sí. Y si quieres, luego lo comentamos. Pero hubo también un pequeño desentendimiento por cuestiones también de facturaciones y económicas. Y entonces en el año 2017 Eva y yo abrimos nuestra propia productora, que es Lobo Kane. Y bueno, pues una vez más funcionó muy bien, ganamos un plata en Cannes con una peli de loterías, hicimos campañas de loterías, en fin, teníamos una productora ya a nuestra imagen y semejanza, metimos directores de cine porque era algo que siempre nos gustó y queríamos hacer cine, hicimos documentales, hicimos algún cortometraje, era nuestra productora. O sea, Lobo Kane era nuestra productora. Vuestro bebé, ¿no? Claro, éramos esos lobos pequeños, y bueno, pues la hicimos a nuestra imagen y semejanza, sin ningún socio. Claro, esa era la pregunta, porque entiendo que las otras dos vienen de... Que te buscan. Claro, Sí. que te buscan a ti. Aquí, Exacto, de cero sí. tú, Exacto. con la que era tu pareja. Exacto, con Eva Rodríguez de Lera, pues en la que nosotros coincidimos, Eva y yo coincidimos en Garage en la última etapa, el último año, porque ella vino, salió de otra productora. Eva realmente, yo he tenido una carrera muy cercana a las agencias de publicidad, y Eva tenía una carrera más cercana a las productoras. Ya nos conocíamos hace años, y entonces en el último año de Garage Films ella se vino conmigo, ya éramos pareja, digamos, en la vida real. Novietes, ¿no? Sí, entonces se vino conmigo, y de ahí pues nos fuimos a crear Primo juntos, y de ahí creamos juntos Lobo Kane, con una ilusión y una intención de que era nuestra productora. Y probablemente fue la productora que más premios hemos tenido, más que en Garage Films, más que en Primo, cuidando, bueno, pues cuidando el craft como nosotros sabemos, metiéndonos en historias que nos gustaban, y bueno, con directores como Javi Ruiz Caldera, al final, que yo creo que ya no sé si está, porque yo ya me he salido, Rodrigo Sorogoyen, directores de cine, con los que hemos rodado, no con Rodrigo, pero bueno, con otros directores de cine, pues bastante interesantes, y creamos una productora estupenda. Y aquí el problema no fue económico con el socio, fue un problema más personal. Y pues en este caso me vino a buscar otra productora, que es Revolución, a los que ya conocía, por los que habíamos trabajado tanto Eva como yo con ellos, incluso representábamos a algún director, pero decidieron que abrían en España. Me preguntaron si a mí me apetecía. Yo les dije, hombre, yo esto lo sé hacer, ya lo he hecho en alguna otra ocasión. Si llegamos a un acuerdo de cómo vamos a funcionar y la parte económica, y aquí estoy, 2 años y pico ya con la productora, que también está bien. Lo que no está bien es el mercado. Claro. Pero nosotros estamos muy bien. Y esa es mi historia, así como... Bueno, ¿no? No has parado, ¿eh? No he parado. No has parado. Se puede decir que soy un culo inquieto. Yo creo que esta vez ya me voy a sentar aquí, y lo único que me queda es hacer ficción. Muy bien. Porque Revolución tiene una pata en la ficción, tiene una productora asociada que se llama About, que hace ficción, está haciendo ficción desde Latinoamérica, y no será raro que en algún momento desembarque también en España, y bueno, pues ahí tendré la oportunidad de hacer ficción, que es como la espinita que tengo clavada. Porque en publicidad, pues, en fin, no quiero pecar de ególatra, pero creo que he hecho ya
Que te has pasado el juego, ¿no? Como quien Bueno, dice. he hecho mucho. He ganado muchos premios en Cannes, he ganado premios en España. Gracias a Dios tengo salud y conozco a mucha gente del sector. Me sigo ilusionando todavía como el primer día cuando me llegan los proyectos, esa es la verdad, porque me gusta mucho la publicidad. Sigo teniendo esa parte de agencia que es inevitable quitármela después de 20 años, pero eso creo que me viene bien porque entiendo perfectamente lo que sucede en la agencia, las ideas, hasta dónde pueden llegar, cómo se pueden implementar. Y luego pues tengo la suerte de estar en una productora potente, muy internacional, con unos directores que flipas para poder abarcar cualquier tipo de proyecto nacional y ahora sí, ya internacional. Qué bueno. Qué bueno. Si te parece, vamos a dar el salto ahora al siguiente tema, que es hablar un poco de industria, Ajá. de cómo está la industria. Me gustaría usar como nexo algo que has comentado y creo que es interesante hablar, es el tema de la familia. No sé en qué momento tú ya te habías, no sé si casado con Eva, tenías hijos. El tema de la familia y esta industria siempre es peliagudo porque echas muchas horas, porque a veces es inestable, hay muchos picos de trabajo. ¿Cómo ha sido? Difícil de conciliar. Sí. Hasta donde tú quieras contar, ¿eh? No, sí, no tengo problema. O sea, quiero decir que en mi caso ha sido un desastre, pero no significa, yo sigo teniendo familia y seguimos siendo familia. Quiero decir que para mí la familia, si me preguntas cuál es el pilar más importante, para mí es la familia. Sin duda alguna. O sea, quiero decir, mi carrera es... Quiero decir, yo tengo 3 hijos con 2 exmujeres. A priori parece todo complicadísimo, pero hay que empeñarse en que todo funcione y hay que priorizar a los hijos. Ya que me preguntas por la familia, para mí mis hijos es lo más importante. Y entonces, te voy a contestar el tema de la conciliación con algo que le está pasando a mi hijo mayor que tiene 24 años, ¿vale? Que se llama Quique, que es un excelente montador, excelente postproductor y que además ahora está trabajando con la IA generativa también. Tiene mucho talento, pero está más metido no en la fase de rodaje, sino en la siguiente. La postpro. Aunque bueno, ahora con el tema de la IA generativa es probable que este tipo de gente como mi hijo Quique pues acabe realizando o haciendo cosas también, porque depende del talento y lo tiene. Entonces, ¿por qué hablo de él? Porque este domingo le he dicho... Vamos a quedar con tus tías que vienen de Asturias, con tu hermano Fede, con tu hermano Telmo, con tu primo tal, con no sé qué, para comer. Y me dice, no voy a poder porque el domingo estoy editando y probablemente, igual me puedo escapar a saludaros, pero probablemente no voy a poder comer con vosotros. A lo cual yo digo, maldita sea. ¿Se entiende? Pues eso es lo que le pasa a este negocio. Que todos lo habéis vivido probablemente en vuestras carnes, ¿no? Este año... Cuando fue en febrero, nació mi tercera hija y me pilló rodando y casi no llego al parto. Pues entonces, para alguien que tiene el recorrido que ha tenido, como yo, que ha pasado por 2 familias diferentes, 3 hijos con 2 exmujeres, que son exmujeres, y que veo que su hijo mediano está metido en este negocio, pues hubiera preferido que fuera médico, así te lo digo. Hubiera preferido que tuviese un horario de 8 a 3 y que el resto del día fuese suyo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este trabajo te tiene que gustar. Te tiene que gustar, porque te va a robar vida privada, te la va a robar. Entonces, ¿eso es mejor, es peor? Es una decisión personal. Yo tomé la decisión personal de que mi trabajo me gustaba y que era muy importante para mí, y al cabo de los años, pues bueno, no me arrepiento de nada, pero me doy cuenta de que igual podía haber estado más tiempo con mis hijos o con mis ex. Y ahora lo valoro, ¿no? A la edad que tengo ahora, pues ahora mismo lo valoro. Y cuando mi hijo me dice que este domingo con 24 años no va a poder comer conmigo, ni con sus primos, ni con sus hermanos, ni con sus tíos, porque tiene que montar, pues digo, vaya, me da pena. Pero bueno, él en su ilusión está feliz. Claro. Está haciendo lo que le gusta, está haciendo lo que quiere y bueno, pues a mí me da pena por los años que tengo de experiencia y decir, pues no sé si merece la pena. ¿Y crees que es algo que tiene que ser así 100%? ¿Existe la manera de encontrar un equilibrio? Sí. O también nos falta a nosotros dentro de esta industria como un poco de educación en ese sentido a la hora de poner en valor, pues eso, la conciliación, el tiempo con la familia, el currar los fines de semana, o sea, porque igual no todo el mundo está llamado a tener familia, pero si estás llamado a disfrutar del tiempo de descanso. Hombre, mi hijo, por ejemplo, no tiene familia, más que él mismo y su novia, con lo cual
que es quizá lo que me pasó a mí en los primeros años. Estás tú solo y como te gusta tu trabajo, Sí, le das y caña. te encanta y además alimenta tu creatividad y no sé si tu ego, vamos a decir, pues entonces te das caña. Pero lógicamente tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Yo creo que hay gente que ya lo está haciendo. Nosotros, a ver, han pasado muchas cosas. Desde la pandemia han pasado muchas cosas. Nosotros en Revolución, por ejemplo, los viernes como hoy, yo te lo comenté ya a ti, teletrabajamos, sí o sí. Hemos decidido, me lo pidió mi gente y yo le dije, por supuesto. Con lo cual los viernes se teletrabaja. Lamentablemente hoy hemos tenido reuniones por la mañana y tenemos otra por la tarde, pero cada uno desde su casa. Si no hay, ya sabéis cómo es el trabajo de producción, hay días que estás a tope y hay días que no tienes nada. Pues si un viernes no tienes nada, pues igual te coges el coche y te vas con tu pareja a algún sitio o lo que sea. Entonces, también esta profesión a veces te permite esas cosas. Es decir, no vayamos a ponerlo como el lado oscuro del trabajo, porque hay gente que yo conozco que trabajan en producción y son jefes de producción o ayudantes de dirección, que se plantean trabajar 10 meses y tener 2 de vacaciones, y lo cumplen, dependiendo de cómo vaya el año. O sea, quiero decir, depende de cuál sea tu posición, de hasta dónde llegue tu crecimiento y de lo que valores. Al final es una decisión personal. Si tú eres montador como mi hijo, triunfas y dentro de 5 años le llaman y le dicen, oye, hay que trabajar este fin de semana, y dice, no, este fin de semana no trabajo, porque sabe que el lunes le van a volver a llamar, ¿sabes? O sea, que también es una decisión personal educar a quien te llama y decirle cuáles son tus periodos laborales y qué es lo que quieres para tu vida familiar, personal, con tu novia, con tus amigos o tu vida personal, ¿no? Entonces creo que eso depende también de la posición. Para mí, y esto es muy importante lo que te voy a decir, triunfar en la vida es poder elegir. Es así. Si eres director, elige qué películas hacer, escríbelas tú mismo. Si eres director de publi, elige qué películas hacer. Si eres director creativo, elige con qué marca tienes que trabajar. Sí, poder decir que no, incluso, ¿no? Para mí triunfar en la vida, he llegado a esa conclusión, es poder elegir, ¿no? Entonces quizá ahora mismo mi hijo Quique no puede elegir, yo no podía cuando tenía 20 y pico porque me estaba emocionando y me estaba haciendo una carrera, pero igual llega un momento en que tienes que poner prioridades y tienes que elegir. Oye, tengo 2 hijos, los fines de semana son para ellos, las vacaciones de verano son para ellos, o para ti, pero es una decisión personal. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, tienes que trabajar este fin de semana, Quique, no puedes ir a la comida con tu familia, ¿no? Ya. Ahora bien, que las empresas estamos aprendiendo, pues como te digo, nosotros en Revolución pues tenemos unos horarios bastante razonables, tanto de entrada por la mañana como de salida por la tarde. El que quiere come en la oficina, el que quiere come fuera. Los viernes hacemos teletrabajo y pues depende un poco de lo que haya. Cuando hay producción trabajas más horas y cuando no hay producción pues estás preparando cosas, haciendo visitas y trabajas de una manera un poco más tranquila. Pero el trabajo manda, hasta que tú digas que no, claro. Pero el trabajo manda. Te llega una producción en agosto y no la voy a coger. La coges, ¿no? Es así. Sí, nos pasó eso. Esto exactamente nos ha pasado. Bueno, me pues tuve que eso, volver o sea, de vacaciones. Si eres empresario, pues eres Este año, empresario. O sea, ojalá te vaya tan bien como para decirle a alguien que te llame a que le hagas una producción, que le digas, no, yo en agosto no trabajo. Hasta el 15 de septiembre no me llames. Pues eso depende. O sea, cuando te digo triunfar en la vida es elegir, detrás de ese triunfar viene eso. Viene el que tú seas o un director top o una productora tan top que puedes decir que no. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Pues va a ser a partir del 15 de septiembre, porque en agosto estoy de vacaciones, que llevo todo el año trabajando. Eso debería ser lo lógico, ¿no? Pero depende un poco del éxito que tú tengas, ¿no? Pues si no tienes tanto éxito y tienes que sacar adelante una empresa, vosotros sois empresarios, pues hay que trabajar en agosto, se trabaja, no cierras. Habrá gente que esté de vacaciones, pero otra gente estará trabajando de tu equipo. No sé si he contestado tu pregunta. Perfectamente, sí. De hecho, o sea, nosotros es algo que desde el principio nos hemos planteado porque, por un lado, con el tema de la conciliación, con el tema de la familia, por otro lado, también respecto al tema económico, pero sobre todo en esta línea de la que estamos hablando, a la hora de poner en valor, en ese sentido, en sí, incluso partiendo de la base de lo que es la jornada. O sea, poder cumplir la jornada y disfrutar de ese tiempo de descanso que todos nos hemos merecido, independientemente si tienes familia o no. Sí. Y lo que implica poder valorar eso,
pues para nosotros es una libertad que a partir de las 6 no tengo por qué mirar el teléfono. Claro. 5 o 6. A ver, es un tema apasionante que se abren muchos caminos, ¿no? Por ejemplo, para mí la tecnología se supone que ha llegado precisamente para ayudarnos en esto. Pero ¿qué pasa? Yo a las 8 de la noche recibo WhatsApp o mails de Argentina o de Estados Unidos. ¿Qué hago? Claro. ¿No? Entonces, la tecnología me ayuda, sí, pero me está jodiendo la tecnología ahora. Yo no puedo apagar el teléfono a las 6 de la tarde. Puedo irme a mi casa, puedo ir al gimnasio. O sea, creo que la tecnología me ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, esto que acabo de decir. Yo me levanto por la mañana, hago el desayuno para mi hijo Telmo, él se va al cole, yo contesto unos mails que vienen de ayer por la noche, que probablemente sean de fuera de España o tal o lo que sea, y me voy al gimnasio. Y con el gimnasio estoy con el teléfono. Si me llega un WhatsApp, lo que intento es no descolgar llamadas. Que por otro lado, no sé si os habéis dado cuenta, pero la gente ahora cuando la llamas se siente invadida también. Sí, sí. O sea, es algo como, oye, escríbeme por WhatsApp o mándame un mensaje por WhatsApp. Que bueno, puede estar bien o mal. Hay gente que puede decir, joder, es que se pierde el contacto humano. Y digo, bueno, no se pierde. Lo que pasa es que la gente prefiere recibir, como yo, que estoy en el gimnasio, un WhatsApp, dejo de levantar pesas y lo contesto y sigo levantando pesas, a que me llames por teléfono, que la cosa cambia, es distinto. Con lo cual, la tecnología, que ha venido para quedarse, nos tiene que ayudar a eso que dices. Nos tiene que ayudar a salir a las 6, nos tiene que ayudar a la conciliación. Pero hay que hacer un buen uso. En mi caso, que estoy en una productora internacional, pues yo a las 8 de la tarde sigo trabajando. Es verdad que la gente empieza a ser consciente, y incluso en Argentina, pues hay veces que a las 8 de la tarde, si es un viernes y estoy con mi pareja, con mi hijo, lo que sea, es que ni lo contesto. Probablemente ni lo abro el WhatsApp. Es decir, oye, son las 8 de la tarde, es viernes, estoy en mi periodo de fin de semana, no lo voy a contestar. Si detectas que es muy urgente, pues lógicamente sí. Claro, la pregunta es si hay tantas cosas tan urgentes, ¿no? Que muchas veces te llega la agencia, no sabes, tenemos prisa con esto, te mete prisa a ti, le metes prisa al director para que haga una propuesta, se lo mandas a la agencia, haces rápido el presupuesto, lo mandas. Ah, no, es que el cliente al final no tenía tanto presupuesto. O es que se han demorado tanto que al final, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuántas cosas tienen realmente tanta urgencia? Ya, yo creo que si la tecnología nos ayuda, lo siguiente es hacer un buen uso de la tecnología, que es lo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y entonces, desde el cliente a las agencias, y por último la productora, porque es la siguiente del engranaje, tenemos que aprender a decir que no. El cliente tiene que aprender a respetar y no mandar briefings el viernes por la mañana. La agencia tiene que respetar a sus propios creativos, lo primero, empleados, y decir, oye, esto llega, pero no lo vemos hasta el lunes. Y nosotros deberíamos respetar a nuestra gente como jefes y yo decirle a todos, oye, llega esto, pero no lo vamos a ver hasta el lunes, tranquilos, buen fin de semana. Y eso es lo que debería de suceder. Está en mi ADN hacerlo, y poco a poco lo voy haciendo. Y trato de que suceda. O sea, pero bueno, pues ahora estamos en este instante en una cosa que ha llegado de Estados Unidos y que necesitan directores para hoy. Pues eso que implica, pues que todos estemos llamando a los directores, viendo sus fechas, no sé qué, no sé cuánto, para querer entrar. ¿Vamos a entrar? Pues igual ni entramos al pitch, probablemente no. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿No contestamos? Entonces, lo hacemos desde nuestras casas, pero acabas hablando con uno. Es verdad que las comunicaciones ahora son todo pim, pam, el mismo mensaje, se lo mandas a 3 directores, más o menos, cambiando no sé qué, y en unas horas puedes tener alguna respuesta, ¿no? Luego hay que fabricar los reels y tal, y todo eso. Pero creo que está pendiente todavía que seamos serios en ese tema. Que digamos que todo el circuito, es decir, cliente primero, es el primero que tiene que marcar. Si tienes un cliente que quiere hacerte trabajar, te va a hacer trabajar. Es así. Si hay un cliente, una marca, que por el motivo que sea, yo no creo en que lo que te manden un viernes no pueda esperar al lunes. Esa es mi opinión, y mis años de experiencia me dicen que, aunque a ti te creas que puedes poner en marcha lo que sea, un proyecto lo puedes poner en marcha un viernes, no pasa nada si lo pones un lunes. Es que estoy seguro que, mi experiencia me dice que nunca pasa nada, porque luego hay retrasos de esto, de lo otro, de no sé qué, y como vosotros decís, parece ser que las fechas nunca son para tan rápido, ¿no? Entonces, creo que el primero que tiene que aprender es el cliente, luego las agencias y por supuesto nosotros también, ¿no? Entonces,
y me da la sensación de que va a ir pasando. O sea, perdón. No. Bueno, no sé, a mí en la historia de mi vida siempre ha sido así. Prisas, quizá la primera etapa en contrapunto, como la tecnología, porque la tecnología debería ayudar, volvemos otra vez a esto, ¿eh? La tecnología debería ayudar a que vivamos mejor, pero la tecnología también te permite ir más rápido, ¿no? Pues antes os he dicho, los procesos en contrapunto, cuando rodabas, que no iba nadie al rodaje, porque no había monitores, no había nada, se miraba por aquí, entonces miraban el director que rodaba y el director creativo, y el cliente normalmente no iba a los rodajes, pero luego el proceso era distinto, había que positivizar el negativo, el corte no sé qué, el montaje, entonces pues desde que se empezaba el proyecto hasta que se entregaba al cliente la copia máster igual pasaban 2 meses, o sea, era un proyecto muy largo. Esto ahora lo haces en 3 semanas, menos a veces, ¿no? Depende de cómo sea, la complejidad que sea, pero bueno, pues eso, aprender a hacer buen uso de la tecnología, porque si bien nos puede permitir el tener más tiempo libre, lo que está pasando es que nos permite abarcar más cosas y estamos equivocados. O sea, estamos como abarcando más en menos tiempo porque la tecnología nos lo permite y acabamos no teniendo tiempo. Entonces, creo que hay que revertir eso de alguna manera, porque para mí no es tan importante. No, total. Pues mira, hilando ya con lo que has dicho, hablemos del cambio que ha sufrido la industria en todo este tiempo. Es decir, cómo era la relación antes de productoras con agencias, cómo es ahora, cómo es la relación del productor ejecutivo con los creativos o con quien quiera que te relaciones. Cuéntanos un poco, oye, ¿cómo has visto tú esta evolución que la has vivido desde dentro? Sí. Tanto desde agencia como desde, claro, yo empecé desde productora. En un periodo en el que había menos de todo. Había menos agencias, había menos productoras, había menos directores, había menos tecnología, todo era más orgánico y entonces todo era más cercano, es decir, y más personal. Nosotros en la agencia teníamos una relación constante con los creativos, con los que ibas a comer, salías de noche, tenías amistad cierta, o sea, amistad total, es decir, yo de hecho toda mi carrera posterior, como os he dicho antes, que han ido tirando de mí creativos, pues solía ser porque hacías una amistad profunda con la gente con la que trabajabas, tenías tiempo para hacer eso. Es decir, tú comías con él y muchas veces, pues después de trabajar te ibas a tomar algo y acababas siendo amigo tuyo, le invitabas a tu boda, conocías a sus hijos, él conocía a los tuyos y tenías una relación profunda, personal, cercana, que te mirabas y te entendías. Claro. Entonces, pues bueno, pues a mí con José María La Peña era una mirada. En los montajes cuando presentábamos yo ya sabía lo que tenía que hacer. Si tenía que hablar con el director y decirle, oye, déjanos que montemos nosotros esto, pero por favor, muchas gracias. O sea, pues había una relación personal y era importante y eso hacía que las campañas fueran mejores y que el sistema laboral pues fuese mejor. ¿Yo ahora tengo una relación personal con la gente de la productora? Sí, la tengo. Pero no voy a su casa los fines de semana. Claro. ¿Sabes? Por supuesto que me intereso por su vida privada y conozco a sus novios de las chicas de foto y a Sete pues conozco a su hija, pero yo creo que la relación no era... También son momentos vitales diferentes, ¿no? La edad es diferente. Cuando tienes 22 años pues haces piña y te haces amigo y te haces no sé qué. Y el proceso pues en general era más lento. O sea... yo trabajaba por las noches, me quedaba montando con eso de Lumatic también por las noches. Pero tengo la sensación, quizá, de que, para empezar, fíjate lo que te voy a contar, había una seguridad total. Es decir, todo el mundo tenía trabajo y tú no tenías jamás la sensación de que ibas a perder tu puesto de trabajo. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Que no existía la incertidumbre que hay hoy en día. Exacto. O sea, digamos, la cantidad de dinero estaba repartida entre menos gente, con Sí, lo cual exacto. había más dinero para... Eso es. Entonces tú no sentías inseguridad, no sentías incertidumbre en ningún momento. Qué gusto. Tú te levantabas por la mañana, estabas contratado por una agencia, en mi caso Contrapunto, yo cobraba mi sueldo, me lo negociaba todos los años para que fuese un poco más, tal, todo eso, hasta que me voy pues en una posición mejor.
pero no existía la incertidumbre. Sabías que iba a haber trabajo y si no, sabías que te ibas a poder cambiar a otra agencia, iba a haber trabajo y si no, a una productora, y las productoras ganaban muchísimo dinero entonces, no era como ahora. Las productoras ganaban muchísimo más dinero que ahora, porque había menos, porque nadie sabía hacer ese trabajo, porque las cámaras estaban en manos de unos pocos, porque los castings estaban en manos de unos pocos y manejar un rodaje de X personas, con luz, con tal, con lo que sea, estaba en manos de unos pocos. Ahora lo hace cualquiera, con perdón, no quiero ofender a nadie, lo hace No, cualquiera. para No, pero es verdad, se ha democratizado muchísimo la Se ha industria, democratizado los precios, muchísimo, los sí, costes, los claro. tiempos, el acceso. Entonces, la diferencia principal en cuanto a eso es esa seguridad que teníamos antes, que ahora se genera cierta incertidumbre que, bueno, pues que puede hacer que la gente viva peor y que la gente se venda más barata o, bueno, o que su trabajo no se valore tanto como antes. Igual es esa la palabra, ¿no? Igual la valoración del trabajo personal antes era mayor que ahora, ¿no? Y eso se traducía en salario, se traducía en lo que quisieras, pero bueno, tenías una seguridad que ahora o no tenías la incertidumbre que tienes ahora. Técnicamente, pues lógicamente ha ido avanzando todo de una manera increíble. Yo he vivido todo, ya te digo, he vivido desde el negativo a la llegada del magnético, que eran las pulgadas y el Betacam y todo eso, a la llegada del digital, a la llegada de Internet Y la IA ahora. y ahora la llegada de la IA, que la estoy viviendo y la estoy viviendo de cerca, porque como le decía a mi socio el otro día, a mí me divierte. Me divierte. Por lo mismo he vivido todo, ¿eh? También he vivido que cuando llegó el Betacam se van a acabar las cámaras de cine, todo va a cambiar. Bueno, cuando llegó el teléfono, y la gente empezó a grabar con teléfono, se va a acabar la industria porque todo el mundo va a rodar con teléfonos y ahora se rueda con cámaras mucho más potentes que antes y en fin, y se sigue rodando y se va a seguir rodando y ahora es el miedo de la IA, que bueno, luego si quieres lo hablamos, ¿no? Pues yo creo que tampoco hay que tenerle miedo, va a haber cambios, lógicamente. O sea, si somos capaces de pensar que una industria como la de Kodak, ¿eh?, que estaba en bolsa en todo el planeta, que tenía el mayor número de minas de plata del planeta, porque Sí, por las sales de plata de la emulsión. el negativo era la emulsión de plata. Una empresa como Kodak se fue a la mierda cuando llegó el digital, pues lógicamente cosas van a pasar. Pero ¿significa que la industria se haya ido a la mierda? No. ¿El cine se ha ido a la mierda? No. ¿La publicidad se ha ido a la mierda? No. Se ha abierto, han cambiado cosas, por el camino se ha quedado Kodak, ¿vale? Y probablemente ahora sucedan cosas, pero eso no significa que esto se haya acabado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues tecnológicamente sí, pues todos los avances, pues ya te digo, mira el ejemplo de Kodak, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Llega el digital, Kodak a tomar por culo. ¿Hay cambios? Sí, hay cambios. ¿Qué supone? Bueno, pues que ahora puedes trabajar más rápido y desde tu casa puedes empezar a montar, no tienes que ir a una sala de postproducción. Pues todos esos cambios los vas aceptando, los vas adaptando y vas trabajando con ellos. Al final hay una cosa que es la cabeza, que eso no cambia, ¿no? Cuando un director creativo tiene una idea y esa idea es brillante, le da lo mismo que la hagas con un teléfono, que la hagas con inteligencia artificial, que la hagas con, no sé, con soldaditos de plástico y los ruedes con no sé qué, da igual. Si tienes una buena idea, lo demás es, pues lógicamente todo el mundo quiere hacerlo con el mayor craft posible. Pero lo importante es tener esa buena idea. Sin esa buena idea lo demás no vale para nada. Y la inteligencia artificial es así, no te va a dar ideas. Claro. Te va a ayudar a crearlas o te va a ayudar a que sean mejores o a que tu propia idea sea mejor o esté mejor escrita. Sí, o ejecutarla más rápido. Pero más si barato, no tienes la sea. idea, yo no creo que la IA generativa empiece a pensar por sí misma y le dé a los clientes las mejores ideas. Le dará, porque al final lo que hace la IA generativa es buscar en todas las ideas. Llega a McDonald's y dice, IA generativa, hazme una idea sobre McDonald's para Whopper, y cogerá todas las campañas de Whopper y le dará una idea que estará de puta madre. Pero llegará otro creativo, no sé dónde, dirá, ya, pero podríamos hacer esto. Y dices, ah, hostia, pues es verdad, eso podríamos hacer lo que no se ha visto nunca. Y eso la IA generativa, lo que no se ha visto nunca, no te lo va a dar. Claro. ¿No? Total. Y otro tema sobre la industria,
relacionada, bueno, te lanzo dos ideas y empezamos por la que tú quieras. Por una parte, lo hemos tocado ya, las agencias incorporan o crean empresas que son productoras para dar servicio a todo el grupo de agencias. Sí. Y por otra parte, la democratización de la industria ha hecho que surjan muchas productoras, que surjan muchas agencias. Está también el tema de redes sociales. ¿Cómo ha afectado esto directamente a la industria? Ya lo has mencionado, es decir, hay, entre comillas, el mismo dinero, no exactamente, pero a repartir entre más gente tienes que pelear más ferozmente por proyectos, no tienes esa certidumbre, ¿no?, de tener el año asegurado, ni mucho menos. Entonces, en esta conversación, los directores, de repente, todo esto que va tan rápido, los directores, los precios, a veces da la sensación de que solo pudieras entrar en proyectos a precio. Pues el que te lo hago más barato. Ah, pues a ti, perfecto. Porque si no eres tú, tengo otras 10 productoras deseando currar. O sea, me da igual. O sea, a veces me cuesta ver cuál es el aporte de valor que puede dar una productora a una agencia. Más allá de los directores, yo entiendo que las productoras grandes tienen acceso a directores muy guays, claro, internacionales. Si bajamos un punto el escalafón, producción nacional, directores nacionales, ¿cuál es el aporte de valor que da una productora a una agencia? Hombre, al final, vamos a empezar por aquí, luego hablamos de Hogarth, Kraft. Sí, bien. Exacto. Entonces, ¿cuál es el valor diferenciador para el cual te elijan? Es muy jodido. Para gente que está empezando ahora es muy jodido, es muy complicado. O sea, la gente que está empezando ahora, y está mal que yo lo diga, probablemente tiene que entrar a precio. O sea, va a tener que intentar arañar producciones que otra gente hace a base de precio y luego de talento. Al final esto se llama confianza, ¿no? O sea, cuando un director creativo tiene una idea, lo que quiere, como volvemos a eso que te contaba José María La Peña, es tan frágil que lo que quiere es dársela a alguien que confíe que se la va a hacer incluso mejor, ¿no? Y esa confianza, ¿quién te la da a un director creativo? Pues depende. Si es una agencia de Badajoz, que es una ideita que tiene para un restaurante local, pues le vale una productora chiquitita, que no sé qué, no sé cuánto, porque, bueno, es lo lógico, ¿no? Pero si es una agencia como Gilby, para una campaña gorda de Cruzcampo, que va a salir en toda España y que a lo mejor sale también en parte del extranjero, y tienen plata, tienen dinero y consideran que tienen una idea que es de premio, pues lógicamente confianza. Claro. ¿Quién me da a mí la confianza para hacer este proyecto de Cruzcampo que tiene estos parámetros? Buena idea, dinero, no sé, el tiempo, posible premio. Ellos ya saben que van a enganchar a cualquier director, porque los directores también quieren hacer cosas chulas, ¿no? Total. No solo trabajan por dinero. Y entonces, pues lo que tiene que pensar el director creativo es quién le da la confianza como productora y como director. O sea, qué director va a coger ese guión o esa presentación que ellos han hecho a Cruzcampo y lo va a convertir en algo mejor. Al final es puro ego, es que la gente te llame y te diga, oye, qué de puta madre está tu campaña, toma un premio de Cannes, toma un premio del CDC, sois la agencia del año. Porque, bueno, ese ego se traduce también en dinero, ¿no? O sea, pasas a ser un director creativo más importante, probablemente te paguen más, en fin, es como funciona. Pero para mí se trata de confianza. O sea, y mi objetivo como productor es llegar a tener la confianza de esos directores creativos, que entiendan que yo entiendo su negocio, que entiendo su guión, que sé lo que quieren y que les voy a poner sobre la mesa el mejor director posible y además les voy a hacer la mejor producción. Y ahí, pues el parámetro de la pasta juega, pero juega distinto. Claro. O sea, normalmente cuando estás a ese nivel, la pasta es importante, siempre lo es, pero no es el factor más importante. Y cuando yo estaba en agencia y era el productor que estaba al lado de ese creativo y el que le presentaba al director que yo creía que iba a hacer la mejor campaña, y luego yo, pues lógicamente, me sentía comprometido para que así fuera, pues el factor pasta a mí no era lo que más me preocupaba. Claro. Que se ocupe cuentas de vendérselo al cliente. A mí lo que me pides como productor es que, y a este director creativo lo que le pides es que esta campaña pegue, la gente la vea, la gente se sienta cercana a esa marca y cuando vaya al supermercado, en lugar de coger Mau, coja Cruzcampo, ¿no?
Eso es para lo que me pagas, al director creativo y a mí. Y entonces, pues tía, tú eres la que está en contacto con el cliente. Para que suceda eso en el mercado, que en lugar de elijan esta cerveza, elijan Cruzcampo, este es el director y te tienes que gastar esta pasta. Pero es que el cliente tiene esto. Bueno, pues vale, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para acercarnos a la pasta del cliente. Pero te tienes que gastar más. Y ese nivel te lo da cuando estás ahí. Claro. Quiero decir, cuando tienes esa confianza de esos directores creativos o tienes un roster de directores que tienen ese nivel y que ves que ya han triunfado en otras campañas, si no parecidas, cercanas a lo que la agencia te está planteando. Porque, y a lo mejor esta pregunta te la hago más desde la parte más empresarial, pero esa confianza que mencionas, que desde luego tiene todo el sentido del mundo, ¿se gana a título personal o a título empresarial? Es decir, yo como con mi productora tengo que dar confianza porque he hecho estos curros, porque da la sensación de que manejo del tema del que estamos hablando, o se gana en la parte personal del tú a tú, entrando por ambas la confianza. Cosas, son ambas cosas. O sea, yo cuando me subo a... O sea, tiene que ir de la mano. Claro, cuando yo me subo a Revolución, soy consciente de a lo que me estoy subiendo. Es una productora que fue, me parece que segunda o tercera del año a nivel global en Cannes en el año 23, en el 24 es la segunda del mundo, tiene directores increíbles por todo el planeta. Y entonces, quiero decir, tú cuando vas a ver a un creativo, vas con la camiseta de Revolución. Es como si vas con la camiseta del Barça a un partido, ¿no? O sea, ya vas con una camiseta que ha demostrado a lo largo de los últimos 20 años, pues que ha ganado probablemente más premios en Cannes que los que ha ganado el creativo al que vas a ver, ¿no? Y que tienes una experiencia enorme. En mi caso por mi bagaje, pero también porque llevo una productora detrás que es muy potente. Entonces eso ayuda mucho, pero la parte personal también. O sea, es decir, el entendimiento con los productores de la agencia y con los creativos es importante. Procurar que el proyecto fluya y ser consciente de cuando como productora tienes que meter pasta en algún lado, aunque no te la esté dando el cliente, pero dices, hay que hacerlo. Vamos a meterlo porque hay que quedar bien con esta agencia, con este cliente, o porque el proyecto lo pide, o porque mi director me lo pide y en este caso tiene razón. En fin, por ejemplo, ¿no? Pero sí, son las dos cosas. O sea, la marca es importantísima. Es importantísima. Es como, volviendo al fútbol, es como si tú vas en el equipo del Madrid o vas en el equipo de, no sé, de uno de segunda división. Pues no es lo mismo. No vas a jugar en las mismas canchas, ¿no? Claro. Es un poco lo mismo. Nosotros sí hemos experimentado, digamos, como que nos compran a título personal. O sea, yo Claro. tengo desde luego la experiencia que sé de manera muy concreta que me han comprado a mí como persona porque Claro. les he enganchado, porque conectamos, porque ya somos amigos, por lo que sea. Claro. Y eso ha hecho que pueda abrir ciertas puertas y luego ya dentro, pues ganarme el reconocimiento o demostrar mi valía, pero evidentemente eso tiene un límite. O sea, es decir, yo creo que es importante esto que nos comentas porque desde luego hay que tener como un muy buen recorrido y un muy buen portfolio si quieres competir contra los grandes. Bueno, es lo mismo. También tiene que ver que pues no es lo mismo que si estás en primera y tienes a Mbappé o estás en segunda y tienes a un jugador local. Pues tú estás haciendo lo que te toca, que es crear cierta sinergia y cierta confianza en las agencias y en los directores creativos a través de tu discurso y a través de los trabajos que hayas hecho. Es obligatorio. Eso lo tienes que hacer. Yo lo sigo teniendo que hacer. A ver si te crees que yo voy por ahí con la camiseta de Revolución y se me abren todas las puertas. No. El mercado es tan complicado y tan abierto y tan inmenso. Y cuando digo inmenso, digo que ya está globalizado, que también es otro tema del que podemos hablar, que es importante, que cada vez es más complicado convencer a... Entonces, ¿hay un factor suerte? Hay un factor suerte. Realmente existe, ¿eh? Hay un factor suerte que es que por no sé qué momento, o sea, como me decía a mí algún creativo amigo mío, me dice, Corominas, es que tu obligación es estar en la cabeza de todos los directores creativos que conoces para que cuando tengan un guión piensen en, hay que llamar a Corominas o hay que llamar a Revolución. Que me pasa algunas veces, pero no todo el rato, porque los creativos también cambian, ¿no? Entonces, generacionalmente los que son de mi edad y que están muy arriba, pues me conocen todos y me llevo, y en fin, y probablemente piensen en mí, pero hay otros más abajo con los que yo no tengo tanta confianza, y otros más abajo que es donde vas a entrar tú.
y que probablemente esos con los que estás entrando ahora dentro de 10 años estén en posiciones más potentes y te sigan llamando a ti, porque tienen confianza. Y eso es lo que tienes que generar, confianza. Lo que pasa es que, bueno, pues que si yo tengo un roster de directores donde tengo un brasileño que ha ganado 4 premios en Cannes y que hace unas pelis que flotas, porque las hace, Velas, por ejemplo, pues claro, lo tengo más fácil que tú, ¿no? Tengo Mbappé en la plantilla y si hay que marcar un gol, lo voy a tener más fácil, de momento. Total. No sé si contesta eso. No, No, buenísimo. De hecho, buenísimo. responde también a una inquietud que llevo un tiempo dándole vueltas y es que con este proyecto nuestro que tenemos lo tengo súper reafirmado, pero qué importante uno es tener estrategia y dos ver que esto es una cuestión de perspectiva y largo plazo. Porque si yo me planteo correr o me comparo con otros perfiles que pueden estar en un punto muy parecido, desde luego me voy a estampar. Pero sin embargo, si soy capaz, pues lo que has hecho tú, oye, es que a mí me toca currarme a este tío para que en 10 años Sí. crezamos juntos, ¿no? Sí, eso es lo que yo haría en tu caso, ¿sabes? A ver, ahora mismo estáis teniendo una proactividad, que es crear un podcast. Me habéis invitado a mí con la intención de que yo, si puedo, os voy a ayudar, de que vengan a otra gente también interesante de la profesión. Esto ya está bien, no todo el mundo hace eso. Pero tu proactividad a lo mejor es hacerle una maqueta a un creativo. O a lo mejor tu proactividad es hacer un spot y lo pagas tú para una marca que él tiene, que no sé qué, y resulta que se la presenta al cliente, que va para adelante, que gana un premio y tu posición en el mercado hace ¡pop! Inmediatamente. Bueno, pues la manera lógica de llegar arriba es efectivamente es la que estamos hablando, o sea, es una carrera a largo plazo, no a corto plazo. Ahora, ¿existen los milagros? Existen los milagros. Suele ser trabajar más y a lo mejor pagar más para detectar una buena oportunidad y hacerla. Yo, por ejemplo, aparte de que tengo una relación magnífica con la gente de Médicos del Mundo y con la agencia, pues debe ser la tercera vez que hago una peli de Médicos del Mundo. Pero bueno, pues no me cuesta dinero en el sentido de que lo que me cuesta es mucho esfuerzo, pedir muchos favores a mucha gente, favores que devuelvo, pero no me cuesta dinero. El dinero lo pone la marca, el dinero que siempre hay gastos que hay que pagar. Pero bueno, a mí me parece una buena oportunidad, por un lado, para mí como compañía y sobre todo, y llegado a mi momento, yo lo hago porque creo que arrimar el hombro una vez al año para una marca como Médicos del Mundo me parece que es de obligado cumplimiento. O sea, tenemos mucha suerte en nuestra vida y nos ha ido a todos muy bien y yo creo que al menos una vez al año, si alguien viene y llama a tu puerta y te dice échame una mano, yo voy a estar. Sí. La línea de esto de los milagros que decías, a nosotros algo que vivimos mucho es que la suerte te pille trabajando, ¿no? O sea, Sí, existe, evidentemente, es. como nos has comentado, pero que no te pille desprevenido, No, que exacto. estés aquí. Que Es curres para tener esa ventana de oportunidad, ¿no? Claro. O sea, hablar con muchas agencias, conocer mucha peña, Bueno. para, como te decía tu amigo, estar en la cabeza de los creativos para que cuando venga la idea... Sí, entonces eso pues se construye con tiempo o pues te ficha el Madrid, Claro. como me ha pasado a mí, ¿no? Yo ya estaba en una posición alta, es decir que también cuando me ficha Revolución, cuando me ficha el Barça, el Madrid, el Valencia, lo que queráis que sea Revolución, pues ya es porque estoy jugando la primera, En primera división. Sí, estoy jugando la Premier, ¿no? Y la Champions en algún caso, entonces tengo esa suerte. Pero bueno, es que tengo muchos más años que vosotros. Total, total. No tanto, no tanto. Igual el doble, no quiero ni preguntarlo. Oye, y una pregunta muy rápida. ¿Dirías que, yo imagino que la respuesta es sí, pero ¿dirías que el haber estado primero en agencia y luego saltar a productora te ha facilitado conseguir esos trabajos y posicionar tan rápido productoras como Primo, como Lobocaine, como Revolución? Sin duda. Sí, claro. O sea, yo, vamos, estoy absolutamente convencido. De hecho, lo vendo y lo cuento, como ahora mismo estoy haciendo. Pero creo que te da ese equilibrio de haber pasado por agencia y conocer lo que es el mercado publicitario desde dentro de una agencia, asociado al departamento creativo, pero también trabajando con el departamento de cuentas, con el departamento financiero, con las marcas de tú a tú. Yo me he sentado con todas las marcas cuando estaba en agencia, a escuchar lo que ellos decían para que luego entre todos hiciésemos una campaña o lo que sea. Entonces, pues te da un equilibrio para mí magnífico. Entonces, creo que he tenido la suerte
de tener ese camino y de poder combinar ambos, ¿no? Y empezar en agencia y terminar en productora. Y entonces creo que me da un valor que otros productores que no han pisado nunca una agencia no tienen. Pero bueno, también ellos lo tendrán que decir, ¿no? Claro. Los creativos, que son mis clientes. O sea, yo creo que sí que aporta un valor. O sea, nosotros sí que hemos experimentado, por ejemplo, esa carencia. Nosotros venimos mucho del mundo técnico. Como ya sabes, yo soy director de foto también. Viene de ayudante de dirección. O sea, tenemos un perfil muy técnico, a la vez empresarial. Hemos tenido que aprender a ser empresarios. Pero siempre hemos notado esa carencia del mundo agencia, ¿no? Como un desconocimiento, un mundo que no conocíamos y hemos echado en falta, ojalá hubiésemos conocido las agencias de dentro para entenderlas un poco mejor, ¿no? Y cómo son los procesos también. Bueno, hemos aprendido a golpes. Bueno, hemos aprendido, pero... Sí, los procesos supongo que no han variado tanto, como hemos hablado, ¿no? Desde que yo estaba en agencia, que ahora es Hogar el que maneja esas agencias, pues siempre hay un contacto entre el productor y el director creativo. Como te digo antes, igual era más cercano, ¿no? Claro. Y a lo mejor los productores estábamos más cerca de los directores creativos y de lo que estaba pasando en las agencias, cuando ganaban cuentas, cuando las perdían, qué pensaba el cliente, los premios, en fin, los festivales de San Sebastián, de El Sol, de Cannes. Pues yo cuando estaba en agencia ya iba a esos festivales, ¿no? Claro. Y entonces, y además entraba, porque ahora cuando voy... En el de San Sebastián entro, pero yo en Cannes no voy al Palais, porque pero he estado muchos años yendo desde el lado de la agencia a esos festivales donde te mirabas todo lo que estaba sucediendo en el planeta, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta era... No, bueno, o sea, no era tanto una pregunta como confirmar lo que tú has dicho, efectivamente, haber estado en agencia te ha ayudado, para mí sí, porque nosotros lo hemos notado como una carencia. Para mí me ha ayudado y de hecho... Pues de alguna manera sigo siendo carne de agencia, me es inevitable. Claro. O sea, me es inevitable pensar como un productora 100%. Pues que te quiten lo bailado. Ya, bueno, no sé, igual necesito gente como Sete ahora o como Eva antes, que son gente que se ha criado más en productora para llegar al éxito. Porque yo tengo esa pata de agencia que las ideas me gustan y que soy capaz de gastarme más pasta porque creo que la idea lo necesita y necesito productores. Yo ahora también lo soy, pero reconozco que hay gente que tiene más experiencia que yo y más nivel que yo en el mundo de la productora pura y dura, ¿no? Sí. Pasa que bueno, pues que yo probablemente le pueda aportar una parte estratégica que un productor habitual de productora pues no tiene. No tiene, ¿no? Entonces la suma de esas dos personas creo que es el éxito que ha sucedido en estas productoras que hemos nombrado y que son en las que he estado. Porque hoy en día un productor de una productora, como puede ser tu figura, como puede ser la de Manu o la mía, si a mí me interesa atacar a una agencia, ¿cuál es el perfil que a quien me interesa pegarme, ¿no? Me has comentado antes el director creativo, pero hoy en día vemos también pues eso, los producers, incluso hemos llegado a hablar con directores de cuentas que nos han dado aprobados. Búscate la vida. BLV, punto y final, punto y aparte. Todo vale, nunca sabes. O sea, quiero decir, si quieres aplicarle lógica, es entrar en el departamento de producción de las agencias. Habla con los productores y trata de que te den una oportunidad en algo que quizá no sea tan relevante y ellos puedan tomar la decisión. Es decir, siempre va a haber alguien en un departamento de producción que podrá tomar una decisión más pequeña o más lo que sea, ¿no? Gánate a ese tío y que la siguiente vez que tome una decisión sea de tu lado. Llegar al creativo, fenomenal. Fenomenal. Llegar al de cuentas, fenomenal. Llegar al presidente de la compañía, fenomenal. Llegar a la secretaria que está en recepción, fenomenal. Todo cuenta. Todo ayuda, ¿no? Y todo vale. El camino lógico es ese, es el departamento de producción, que es los que te van a entender, los que hablan tu lenguaje y los que te van a dar la primera oportunidad seguramente. Ni siquiera el director creativo al que puedas conocer te va a dar la primera oportunidad, porque va a tener que pasar por el departamento de producción. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces creo que el departamento de producción es la clave y bueno, pues luego si conoces gente más arriba, pues fenomenal para que hablen con el de producción y sea el de producción el que te llame y te dé la oportunidad. Siempre te va a llamar el de producción. No te va a llamar el creativo y te va a decir, oye, que me mandes un presupuesto, que tengo una idea y que la vas a hacer tú. Estamos terminando ya las cintas. ¿Tanto está bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos hora y media. ¿Sí? Bueno, entonces, lo repito, por si lo queréis montar.
O sea, siempre va a ser el departamento de producción el que te llame. Nunca te va a llamar ni el presidente, ni el director creativo, ni la secretaria, ni la de cuentas para decirte, oye, hazme un presupuesto porque, oye, como tú eres guay y tal, y hemos tenido una idea, hazme un presupuesto y mándamelo. No, te va a llamar el de producción. Con lo cual, la primera entrada debería de ser por ahí. Hablando de producción, vamos ahora sí al tema Hogarth, tema craft. Sí, bueno, pues yo en todas las agencias en las que he estado ya tenía mi propio departamento de producción. Es decir, lo que está haciendo Hogarth no es un invento de ahora. Cuando yo estaba en Contrapunto, internamente teníamos una productora que se llamaba Dimensión. Estoy hablando del año 90, ¿eh? ¿Vale? Había una productora interna que se llamaba Dimensión, donde estaban los socios. A mí me pagaba Contrapunto, pero yo trabajaba para Dimensión. ¿Qué hacíamos? Pues cuando se hacía con Cruzcampo la versión de 1 minuto, las versiones de 45, 30 y 20 las hacíamos nosotros. Y le cobrábamos al cliente una cantidad por hacer nosotros la postproducción. Montábamos en Umatic las versiones abajo en la sala de edición de Contrapunto y luego nos íbamos a la sala de postproducción, le pedíamos el material a la productora y le decíamos, oye, la versión de 45, 30 y 20 la vamos a hacer nosotros, ¿vale? Y ganábamos pasta en la agencia. Y según me fui moviendo de agencia a agencia, como ya había aprendido eso, pues es lo que utilicé. En Ogilvy teníamos una productora interna que se llamaba Red Films, que llevaba Madrid y Barcelona. Para lo mismo. Entonces rodábamos con productoras porque nosotros no teníamos la capacidad de rodar in-house. En Contrapunto sí, en Contrapunto contratábamos a algunos jefes de producción y algunas cosas las rodábamos nosotros con directores freelance que no estaban en productora. Pero en el resto de productoras, cuando yo fui avanzando, no me quise meter en ese lío que me parecía de productora 100%, pero sí hacíamos todas las versiones. Es decir, había un dinero bastante jugoso a lo largo del año de todas las versiones y cambios. Oye, que hay que hacer una nueva locución, muy bien, trae para acá. Oye, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que está haciendo Hogarth ahora no es más que una extensión de lo que ya hacíamos nosotros, los productores de toda la vida, en las agencias. Solo que a una dimensión inmensa. Claro. ¿Por qué? Porque WPP, que es la marca que aglutina todas las agencias que conocéis de WPP, que son muy buenas y muy estupendas, tanto nacionales como internacionales, lo que ha hecho WPP es decir, lo que yo hacía en Contrapunto, oye, todo lo que hacen estas agencias, no estas agencias, sino lo que hacen los clientes de estas agencias en cuanto a postproducción, todo lo voy a hacer yo desde Hogarth, ¿vale? Me pongo unos equipitos aquí, me pongo unas salas de edición, me pongo unas salas de sonido. Quiero decir, no tengo ni que contratarlo, lo hago todo in-house. Y cuando tengo 6 agencias poderosas que a su vez tienen no sé cuantísimos clientes, que a su vez están haciendo piezas constantemente en versiones, en audios, en tal o lo que sea, pues me monto el negocio dentro de la casa, me pongo mis estudios, eso, lo que hemos dicho, estudios de post, estudios de sonido. ¿Qué necesito? Oye, si les grabamos al cliente, si les grabamos a un personaje hablando a cámara con un fondo de una playa, ok, plató virtual, cámara, no sé qué, bueno, es lo que se llama crecimiento vertical. Es un modelo empresarial que se estudia en cualquier escuela de economía y es lo que es. O sea, Hogarth lo que detecta, no en España, a nivel global, lo que detecta es cuáles son las necesidades audiovisuales de los clientes en un momento que es inevitable, en el que todo es audiovisual, todo es audiovisual. Quiero decir, porque es que ya ni la prensa ni la radio, todo es audiovisual, ya sea para la tele, para el cine o para las redes sociales, que es ahora mismo donde más se alimenta ese audiovisual. Y Hogarth ha hecho algo que es absolutamente lícito, que es, oye, todo lo que hacen mis clientes a través de todas las agencias a las que represento, que pase por aquí, ¿vale? Y todo eso lo voy a hacer yo, se lo voy a cobrar al cliente a precio normal o incluso un poco más barato, pero como yo tengo todos los equipos dentro, lo voy a hacer yo. Claro, amortizas, increíble. Bueno, y el precio de coste es mucho más bajo, claro. Bueno, es que no hay precio de coste, lo que hay es sueldos, claro, pero no hay claro. precio de coste. Hay un precio de coste para el cliente. Entonces, que si el cliente lo hiciera solo por su cuenta con una sala de postproducción, pues probablemente le costaría lo mismo. Lo que hace Hogarth es aglutinar todo eso. Entonces, ¿es lícito el negocio? Sí. ¿Me conviene a mí? Pues a priori no me conviene. A mí no me conviene, ¿qué le voy a hacer? O sea,
Claro. Pero no puedo decirle nada, Jogar, ole tus huevos. Claro, que porque haga? O sea, realmente es bien competencia. jugado. Bien bueno, jugado. pues por Competencia desgracia directa. y termino, perdona, por desgracia yo ya lo hacía cuando estaba en agencia, Claro. ya lo hacía. Lo que ha hecho Hogar es darse cuenta del negocio que hay ahí y sobredimensionarlo hasta la enésima potencia que pueda para tratar de aglutinar todo lo audiovisual. De momento no puede con todo, no puede rodar, no puede estar rodando 100 anuncios en un año, Claro. ¿sabes? No O sea, puede, no puede. Yo sé que sí producen ellos y así buscan ellos Sí, sus claro que directores, producen, sus ahí está historias. Nacho. Sí. Y producen cosas pues más pequeñas, más de andar por casa y bueno, que tengan poco riesgo y yo haría lo mismo. O sea, está muy bien pensado. Está fenomenal, no hay nada que decir. Santi, al que conozco muy bien, que es el CEO, pues lo ha hecho de cojones. O sea, olé. Me contó... Pero hay un apunte más, que es que creo que hay un equilibrio que igual están tratando de romper y no deberían, que es, o sea, yo creo que hay mercado para todos. O sea, ya hemos entendido que Hogar quiere aglutinar toda la parte de postproducción de las agencias, que quiere aglutinar toda la parte de redes sociales de los clientes de estas agencias, y me parece bien, pero quizás lo que creo que Hogar podía hacer es llegar a un entendimiento con las productoras del mercado, porque a priori nos necesitamos. Nosotros necesitamos a Hogar porque es el que tiene a los clientes y ellos nos necesitan a nosotros porque tenemos la capacidad de producir contenidos que ellos no pueden y además tenemos el talento de nuestro lado. Entonces, debería de haber un entendimiento y debería de fluir de una manera más fácil y cómoda y creo que sería negocio para todos y no sé, pues sería ir de la mano. Vayamos de la mano y verás qué bien va a ser el viaje, ¿no? Claro. En lugar de que nos encontremos en algunos aspectos y en algunos momentos del mercado y bueno, pues no sea agradable para ninguna de las partes, ¿no? Probablemente. En fin, eso es lo que está pasando y ahora viene Omnicom, Kraft ya estaba y bueno, y va a ser así. O sea, quiero decir que cuando un gran grupo de comunicación como Omnicom o como WPP pues se dan cuenta de la pasta que hay en ese servicio de audiovisual a las marcas para las que trabajan todas sus agencias, pues bueno, pues alguien ha dicho, este negocio lo quiero, Claro. ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eso a nosotros supone que nos quitan una parte del negocio y no es nuestro fin, pero yo qué sé, pues igual, y si lo es, pues acabaremos trabajando para Hogar, nos contratará Hogar y trabajaremos para ellos, ¿no? Y toda nuestra sabiduría y toda nuestra bagaje y toda nuestra experiencia, pues se la daremos a quien... Es como cambiar de equipo de fútbol. Bueno, pues oye, pues si este equipo de fútbol baja a tercera división por el motivo que sea, pues y quiero estar en primera división, pues tendré que trabajar de otra manera. Pero vamos, para mí hay espacio para ir de la mano y es como debe ser, a nivel global. Creo que las productoras a nivel global se están defendiendo y bueno, pues que vamos a decir que estas multinacionales de la comunicación están tratando de imponer su ley, que también lo puedo entender, pero creo que hay entendimiento para ambas partes y que ir de la mano sería lo más inteligente. Y el cliente se va a gastar lo mismo, lo único que hay que hacerlo es repartir las responsabilidades y el dinero, ya está, para conseguir el mismo objetivo que tiene Hogar que nosotros, que es el mejor contenido posible. ¿Sí? Total. Recogiendo el tema de la globalización que has comentado, vamos a comentar igual brevemente el tema, por ejemplo, de publicidad nacional, publicidad internacional. El nacional da siempre una sensación de que está muy capado a nivel de presupuestos, de crecer en tema creatividad y que la vía de escape es el internacional, ¿no? Yo imagino que tú has estado en las dos partes. Sí. Cuéntanos un poco, Revolución, sobre todo qué tipo de cuestiones hace, si puedes hablarnos también de cifras, no hace falta que ligues la cifra a un cliente o a una productora, pero porque podamos hacernos una idea del volumen transaccional de negocio. No te voy a hablar de cifras, lo que sí te puedo decir es que en este momento Revolución lleva casi 3 años, entonces el primer año fue una cosa como de 60-20, es decir, 60% nacional, 20% internacional. El segundo año fue como 60-30 y este año yo creo que va a ser 60-40 más o menos. Bueno, es verdad que hemos tenido alguna producción nacional muy gorda y a lo mejor vuelve a ser 60-30, pero mi intención es que se equiparen.
Yo lo que necesito, quiero decir que el cambio también a Revolución, aparte del personal, es que de negocio, yo lo que veía es la globalización, y es que está ahí. Quiero decir que en este instante cualquier agencia española que tenga guión y tenga pasta puede rodar con el director que quiera, a nivel global. Solo que hay unas productoras que te lo podemos poner encima de la mesa y otras no. Esa es la diferencia, ¿no? Y hay productoras que tenemos la experiencia de hacerlo y otras no, ¿no? Entonces, y luego está el lado del service, que también es un lado muy jugoso en este país, ¿no? Por diferentes motivos. Pero bueno, en mi caso es eso. O sea, en mi caso, mi objetivo es alcanzar el 50-50. 50-50. Y si tiene que ser el 60-40, porque España es verdad que tiene menos proyectos, menos pasta, bueno, pues salvo casos concretos en los que tengo la suerte de poder estar y participar incluso y llevármelos al huerto, pues España pues es un país que está un poco más complicado, esa es la verdad. Entonces, no tener una pata internacional en este momento pesa mucho. Vivir solo del nacional es muy difícil. Entonces, hay que compensar con la parte internacional. Y luego está el service. Claro. ¿Qué pasa con el service en España? Muy fácil. En España hay 2 horas más de luz que en el resto de Europa. Fíjate qué chorrada. Y se come mejor. Por supuesto, luego está todo lo demás. Pero para empezar, Sí, sí. geofísicamente, o como se diga, estamos en una latitud que tenemos 2 horas más de luz que el resto de Europa. Tú eres productor igual que yo. Sabes lo que eso significa, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, se come mucho mejor que en el resto de Europa. Por supuesto, de norte a sur y de este a oeste, España tiene unas localizaciones y una Increíble. riqueza que no las tiene otro sitio de Europa, ¿no? Está el Madrid, está el Barça, en fin. Y está pues la fiesta y hay una serie de cosas que a la gente le apetece venir a España. Y luego, importante, hay unas escuelas como la SCAC o la ECAM que están sacando técnicos todos los años increíbles. O sea, España tiene un nivel de técnicos que no creo que haya ningunos técnicos mejores que los que hay en España en este momento a nivel europeo. No creo que los haya, ¿eh? Y si te fijas en el globo terráqueo, estamos en el puto centro. Estamos a la misma distancia. O sea, Estados Unidos no está tan lejos, Latinoamérica no está tan lejos y Europa es que está aquí al lado. O sea, es que somos como la gente cuando vienen directores argentinos y tal y se dan cuenta real de que tú estás en Madrid, pero estás a 2 horas de Londres, 2 horas de Francia, 2 horas de Alemania, 2 horas de no sé qué, y ya 1 hora de todo lo que es el perímetro de España, flipan, Claro. ¿sabes? Somos casi una isla. Está Portugal, pero somos casi una isla, y los Pirineos, pero prácticamente somos una isla. Entonces, geográficamente, España estamos bendecidos para el tema de la producción audiovisual, con lo cual va a subir más. Con lo cual, hacer service es como... Pues en Barcelona viven del service. Barcelona, yo cada vez que voy a Barcelona veo cantidad, esta moda de las furgonetas que llevan el nombre, como hacemos nosotros también con Revolución, empiezas a ver nombres de cantidad de productoras que dices, ¿esa productora cuál es? Pero ahí esa y tal, y luego pues googleas un poco y son productoras de 3 personas que tienen 2 contratos en Italia y 1 en Francia y viven de eso, de que producen para otros países. Por eso, porque tenemos la suerte de todo lo que te he contado. Claro. Y eso es España. Entonces, gracias a que han entendido en el gobierno que somos un business que tiene que subir más todavía, y lo están apoyando, y lo están ayudando, y lo tienen que ayudar un poquito más, porque somos el plató de Europa, es así. Está Estados Unidos, México y España. Es así. O sea, México rueda tanto más. ¿Por qué? Porque México, ¿qué hace? México hace todo lo que en Estados Unidos no pueden hacer por pasta. Claro. Sí, Sí, en tiene México, buen nivel México, además. Claro, lo tienen al lado, entonces todas las marcas que cuando tienen que hacer una campaña, Sabritas, tal, lo que sea, para Latinoamérica, ¿dónde lo hacen? En México. Cuando es para Europa, ¿dónde lo hacen? En España. Y va a ser así. Estados Unidos, México, España. Y la producción va a ser así. Y luego hay, pues efectivamente, hay cosas esporádicas, como los países nórdicos, como Francia, como tal, pero es que hay productoras europeas que ya están abriendo en España. Productoras latinoaméricas, como la mía, latinoamericanas, que ya han abierto en España. Y va a seguir pasando. Van a seguir abriendo productores. O sea, ¿quién ha desembarcado? HBO ha desembarcado en España, Netflix ha desembarcado en España. Quiero decir que, lo que te he dicho, hay unas condiciones aquí que son increíbles, como para que esto siga subiendo.
¿Cómo se mete la cabeza en el mundo del service? Puf, pues eso es lo mismo que en las agencias españolas, pero a nivel internacional. Ahí sí Lo que mismo. Ahí sí que tienes que ir de caza, porque es Pero un poco vamos, complicado que conozcas no, al es muy director complicado. A creativo ver, de la agencia de es Nueva muy York. complicado, Que no sé muy qué, compli- No, lo que pasa es que tú para hacer service lo que tienes que hacer es convencer a productoras. Ahí sí que el factor precio es importante. O sea, tú vas a una productora de Francia y le dices, oye, yo te trabajo el día de rodaje a tanto. Ah, es que nosotros trabajamos con Revolución, que nos cobra tanto. Y dice, pues yo te voy a cobrar menos. Otra cosa es que se fíe de ti. Una vez más, confianza. Es lo principal. Confianza siempre, confianza. Y eso se demuestra caminando o porque tienes una marca como Revolución, que ya lo ha demostrado cantidad de veces. Entonces vosotros estáis empezando, ya tenéis una oficina aquí, dentro de 10 años me vais a invitar otra vez, que yo ya estaré jubilado, y tendréis una oficina que será 5 veces esta, seguro. con una piscina. Ojalá. Pero igual, no hay varitas mágicas. Si yo tuviera una varita mágica, estaría forradísimo. Y no lo estoy. Total. No sé cuánto tiempo nos queda, pero tenemos todavía muchas preguntas en el tintero. Queríamos queda? hablar también del tema empresa, tema igual socios, no sé si hay algún tema que tú quieras tocar especialmente, del que O que quieras no quieras hablar. tocar. O que no quieras tocar. ¿Qué queda por ahí? A ver, dime. Pues, ¿Alguno? hombre, hemos ido dando bastantes saltos. ¿Qué os interesa a muy vosotros? ¿Qué os interesantes. parece más interesante? Para vosotros que sois los que hacéis el podcast. O sea, yo el tema de los socios me ha resultado curioso. Por ejemplo, lo que nos has contado un poco por encima, en la medida en la que quieras compartirlo o no, en qué momento se te plantea como una opción viable y que piensas que puede tener sentido montar una productora con tu pareja. Porque yo, por ejemplo, Sí. creo que no lo haría en mi vida. Bueno, a ver, si te soy honesto y aceptas un consejo, no lo hagas. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Porque es muy difícil. Y es muy difícil por la incertidumbre. Si todo va bien, no vas a tener ningún problema con tu pareja. Te divides el trabajo, estás ganando mogollón de pasta y la única incertidumbre va a ser si te vas a veranear a las Maldivas o a Santander. Esa va a ser la única incertidumbre. Pero cuando la incertidumbre laboral entra por la ventana, como decía la canción de estos, pues el amor sale por otro lado y es así. O sea, acabas bueno, pues cuando tienes una empresa al 50% y sois dos caracteres potentes, como nos pasaba a Eva y a mí. O sea, yo soy una persona muy tranquila, pero también tengo mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas y Eva tiene la suya. Y mientras hay trabajo de sobra y ella hace el suyo, yo hago el mío y ni nos casi prácticamente... ¿Qué tal te va a ti? Bien. Y a ti, fenomenal también, vale. Pero cuando empiezas a encontrarte, por el motivo que sea, porque quieres un crecimiento, porque quieres contratar a un director, porque quieres meterte en este proyecto, porque tal, y es al 50% la compañía, pues empiezan los roces. Y eso pues empieza a desgastar la relación por los egos que tenemos. O sea, probablemente, no sé, pues ahora tengo mucha más sabiduría, pero eso desgasta. Y cuando es con otro tío, como me ha pasado con Garach o me ha pasado con Primo, pues oye, todo bien, pero tú por tu camino y yo por el mío. Pero cuando es con tu pareja y sucede al final eso también y hay un hijo por medio, pues la cosa es muy dolorosa. En resumen, ni se te ocurra. ¿No? Pero, por ejemplo, si quieres hablar de socios, pues bueno, pues yo cuando entré en Garage Films, reconozco que entré muy piolín en el tema empresarial. Muy piolín. Yo venía de estar en agencias con un sueldo a final de año, con un bonus, manejando mucha gente, con un peso, como te he dicho, que he llegado a estar en el consejo de dirección, pero yo no me metía en la administración de Basato Gilby, yo no entraba. Había los directores financieros, a mí dame mi sueldo y dame mi bonus a final de año porque mira todo lo que te he hecho ganar, ¿no? Y mira qué bien está y cómo luce el reel de la compañía. Por lo tanto, dame lo que me corresponda. Pero cuando pasas a ser socio de una compañía y no manejas la parte económica, pues ahí te las dan todas. Claro. Y a mí eso me pasó. Con mis socios, con los primeros socios, sin entrar en detalles, pues me pasó que yo no manejaba la compañía. Entonces, cuando yo sabía lo que facturaba, porque sabía los proyectos en los que yo había traído a la compañía, pero lo que no sabía es qué pasaba con ese dinero que yo facturaba. Claro. Yo venga a facturar,
pero bueno, pues si no sabías leer a final de año Un balance de situación, un balance de ¿no? situación o mensual, o además había otros negocios que tú no controlabas, pero que controlaban tus socios, en el que se desviaba capital y tú legalmente no sabías parar eso, como me pasó a mí, pues llegó un momento en que al final lo que hice fue, pues cuando me fui es, oye, venga, ya está, no firmamos, tú no me pides nada, yo no te pido nada a ti, pero bueno, pues yo reconozco que, o considero que perdí dinero, o sea, porque les hice crecer, les hice ganar mucho dinero, facturar mucho dinero, pero nunca se me revirtió todo eso que yo consideraba o que pensaba que por justicia era para mí. Probablemente ellos tendrán su propia explicación y a lo mejor es hasta tan lógica como la mía, ¿sabes? Pero bueno, pues ahí, cuando pierdes una vez más la confianza, se acaba la relación, ¿no? Y eso es lo que pasó. Se perdió la confianza, llegó una oferta que fuera de primo y dije, pues, chao. ¿Dirías que en la parte empresarial esa ha sido igual una de tus grandes carencias, no venir de formación empresarial? Yo lo he percibido, o sea, yo me he tenido que hacer un MBA para entender el negocio que tengo, y para saber mejorarlo y para... ¿dirías que esa es una de las grandes carencias que has podido tener a nivel empresarial? Probablemente la carencia más importante es que me meto en una empresa sin haber estudiado empresariales y con una confianza total en la gente que se supone que sí sabe manejarla y que ha estudiado empresariales. Pero cuando te das cuenta que eso supone que si tú no te enteras, pues es que te pueden... Sí, que te dan gato por liebre. Te dan gato por liebre, pues lo que sucedió en la siguiente oferta, en el siguiente trabajo, que fue en Primo, pues Eva y yo manejamos la administración. Claro. Y dijimos, muy bien, nos metemos en el negocio con vosotros, pero aquí no pasa nada sin que Eva y yo estemos enterados. Es decir, los movimientos de capital siempre son con nuestras firmas. Y ya te enteras. Ya has aprendido con la empresa anterior lo tonto que fuiste, o vamos a decir, lo tonto. Lo inocente, ¿no? O lo lo ingenuo. inocente, lo ingenuo, te pareció todo bonito y tal, hasta que te das cuenta de que esto es diferente, esto es un negocio, amigo. Y en un negocio tienes que conocer de qué va esto, ¿no? Y cómo es la seguridad social y cómo, en fin, enterarte de todo. Total. Los pagos, el IVA, el no sé qué, todo eso que, bueno, pues que aparentemente es fácil, no es que sea súper complejo, pero tienes que conocerlo, ¿no? Y tienes que hablar con tu director financiero prácticamente cada semana. Oye, ¿cómo van los flujos? ¿Qué cash flow tenemos? ¿Quién nos tiene que pagar? ¿Cuánto tenemos que soltar? Eso es importantísimo. O sea, te diría que es casi una de las cosas más importantes de una compañía, manejar bien el cash flow, Claro. y la previsión de gasto. Bueno, pues todo porque eso, puedes ¿no? Entonces, morir de oye, éxito. pues dejamos de pagar a este, pero pagamos a estos, hacemos tal. Retrasa, llama a Advenire y diles que les pagamos dentro de 15 días. En fin. Bueno, pues lo que es un modelo empresarial. Sí, Entonces, sí, total. aparte de tu función como productor, de tu función como productor barra creativo, si quieres decir, de los bagajes de los años de agencia, pues además te tienes que poner el de no sé... De empresario, la gorra de empresario. Empresario barra financiero y entender un poquito todo lo que está sucediendo y tomar decisiones pues que, bueno, que significan movimientos de dinero y pérdidas y ganancias, ¿no? Y ya está. Porque en su momento, cuando te ponen encima de la mesa la posibilidad de salir de la publicidad, como ya nos has comentado, que estuvieron un par de años y tal, y al final entraste en Garage, ¿Sí? ¿por qué te planteas entrar como socio? ¿Por qué te ofrecieron eso en vez de contratarte al uso con el sueldo X de turno que tocase? Sí, entrar solo O sea, como ¿por qué te productor dieron un ejecutivo. trozo de- Bueno, entiendo pues que te quizá dieron- por desconocimiento también. Me parecía que quería ser socio. Me parecía que el salto racional de una agencia donde habías sido un asalariado toda tu vida, pensé que ser socio te daba una solidez y una seguridad superior a ser un tipo contratado y con un muy buen sueldo y con un muy buen bonus, ¿no? Y probablemente el desconocimiento. Igual me hubiera venido mejor tener un tanto por ciento de todos los beneficios que generaba en lugar de tener un tanto por ciento a fin de año después de gastos, ¿sabes? Que es lo que tienen los socios. Y probablemente, sí, pues bueno, pues una vez más la inocencia de, no, pues quiero ser socio. ¿Por qué quieres ser socio? No, porque seguridad, porque tengo que ser socio, me lo merezco, yo qué sé, ¿no? Y entonces entras en esa inercia de ser socio, pero cuando eres socio, pero no eres el ¿cómo se llama? El responsable de administración, el administrador, ¿no? De la compañía, pues
Te la pues cuelan. claro, no, bueno, puedes ser socio y ahí depende ya de la confianza y de cómo vaya con tus socios. Y que fueron unos años magníficos. Yo no tengo, en fin, y yo con Albert y con Oriol fueron muy, muy amigos míos. O sea, y hicimos cosas maravillosas hasta el punto de poner garas donde yo creo que no ha vuelto a estar. ¿Sabes? Ganar un año en el anuncio, o sea, mejor productora del año, que no creo que lo haya vuelto a ganar, y ponernos en un sitio magnífico. Y bueno, pues fue una lástima que la desconfianza pues hiciera que nos separásemos, porque hacíamos un trío bastante interesante, la verdad. Y bueno, eso, una desconfianza económica que fue por puro piolín, por puro inocente, y no me ha vuelto a pasar, lógicamente, claro. Ahora ya soy administrador, he sido administrador único de todas las empresas posteriores, no único, solidario. Y ahora soy único, pero bueno, seré solidario cuando toque, pero he sido solidario en las siguientes empresas y he manejado la administración. Y entonces, pues todo ha fluido de una manera más razonable Claro. en ese punto, ¿vale? En el punto de la confianza económica, que es importante para los socios, ¿sí? Total, entre otras cosas, pero total ir alineados también con el objetivo de la Claro, compañía. claro. Sí, etcétera. pero bueno, ahí nunca tuve problemas en ningún sitio. O sea, siempre sabía, los objetivos están claros, el tipo de conocimiento del mercado está claro, el tipo de proyectos a los que quieres optar están claros. Cambiaron cuando fueron en Lobo Kane porque queríamos hacer ficción, pero los objetivos más o menos estaban claros y en ese sentido jamás he tenido ningún problema con ninguno de mis socios. O sea, nunca me he encontrado que con algún socio yo le he dicho, vamos a ir por aquí, me he dicho, no, por ahí no. Nunca me ha pasado. Voy a contratar a este tío, no. Nunca me ha pasado. Siempre he tenido confianza absoluta. Qué bueno. Ha sido más en otros campos. Qué bueno. Te quería preguntar, que me parece muy interesante, igual tienes que pensar un poco la respuesta. ¿Qué gran acierto crees que has tenido a nivel empresarial o a nivel como productor o productor ejecutivo? ¿Gran acierto o gran aprendizaje? Y un gran error que te haya hecho aprender también. Esto es una pregunta de tener que meditar probablemente. Pues no sé, quizá el éxito es no tener miedo. O sea, quizá desde que era joven, pues podría decir que he sido un poco, incluso, no digo loco, pero que... Intrépido. Sí, no he tenido miedo, nunca he tenido miedo. Eso me ha acercado bastante a los directores creativos, en el sentido de que siempre daba mi opinión. Formar un buen criterio es importante. Yo he tenido la suerte de que mi padre amaba el cine y he estudiado una carrera también por ahí, entonces se te forma un criterio que a lo mejor otra gente no tiene, no lo sé. O sea, a mí me ha salido de manera natural y no he estudiado imagen y sonido, pero ya de pequeño el cine me gustaba y antes de venirme a Madrid, pues ya hice algún corto en Asturias, me metía donde podía, quiero decir que estaba ahí, ¿no? Entonces se te forma cierto criterio que es importante y luego le aplicas quizá a la calle, siempre lo digo, la calle enseña mucho y tener un poco de calle a veces está bien y eso pues a mí me daba, vamos a decir, como, no sé si criterio, valentía... Seguridad, no sé, igual te da seguridad. Tal vez mismo, seguridad. ¿no? Y quizá eso ha sido la parte más positiva o lo que me ha hecho crecer, ¿no? Vale, entonces lo que aprendes cuando pasas a productora, que para mí era un negocio que pensé que controlaba, pero no. Entonces aprendes que el equipo humano es clave. O sea, que tratar bien a todos. O sea, hay que decir, desde el jefe de producción hasta el último driver, es clave para el éxito de cualquier proyecto. Clave, fundamental. Yo eso no lo llevaba de agencia, porque yo no trataba con esa agencia, con esa gente. Sí, que no manejabas tú el equipo, digamos, del técnico. Yo trataba con los productores y pedía y estiraba y convencía. Pero a mí, lo que el productor, o sea, por supuesto, conocía a los DOPs, conocía a los jefes de producción, pero no entendía la labor que ellos hacían dentro de la productora. Y entonces, la parte negativa diría que fue no entender eso, que me costó algún disgusto de que yo había prometido a alguna agencia y no se conseguía, porque no había tenido en cuenta eso. Claro. Entonces, no sé si es una parte negativa o positiva, pero... Un aprendizaje, en cualquier caso, que eso es valioso. Que me llevó a tener que dar la cara alguna vez con agencia, a no dar lo que yo había prometido, que es algo que detesto. Claro. Y hasta que aprendí que efectivamente los equipos humanos es la parte fundamental de una productora, ¿no? Última pregunta,
5 minutos o 3 minutos. Y me parece una pregunta importante. ¿Qué dirías tú que te hace mantener la cabeza sana, digamos, y el poder estar tranquilo? Pues no sé, puede ser, yo qué sé, que haces deporte, o no sé, la fe, si eres creyente, que no sé si lo eres, la familia, aficiones. Sí. O sea, ¿qué te hace estar equilibrado con todo esto que tienes, la parte empresarial, la parte de... Pues mira, el mindfulness, fundamental. O sea, cada uno busca la religión donde quiere. Yo, quiero decir que yo he llegado hasta soldado de Cristo, ¿no? Porque he hecho la confirmación. Incluso me he casado, la primera boda. Por la iglesia. Por la iglesia. Pero es algo en lo que he dejado de creer. Según he ido creciendo, la iglesia no es algo que yo encuentre, pero sí necesitas un sentido espiritual y cada uno lo busca donde quiere, ¿no? Y donde le interesa. A mí, por ejemplo, ahora los budistas me parece que son una religión absolutamente magnífica con la que comulgo mucho más que con la católica, cristiana y apostólica y romana. Llámalo evolución, llámalo como quieras, pero me parece que su política, o perdón, su religión, basada más en el ser humano y en la bondad y en el, ¿cómo se llama esto? Y en el altruismo, me parece que es mucho más interesante que muchas cosas de la Iglesia Católica. Pero no vamos a entrar aquí a discutir esto, ¿no? Entonces, yo hago surf, esquío, hago deporte, hago pesas, hice boxeo en su día, entonces para mí el deporte es clave. Yo no puedo concebir mi vida en este momento sin hacer deporte. Para mí es necesaria para efectivamente sentirme bien, estar en el peso que me interesa, sentirme atractivo, si lo quieres decir así, o sentirme bien, básicamente estar bien, estar equilibrado. Entonces el equilibrio es fundamental. Cuando trabajas en una productora, si eres un tío nervioso, tus equipos no te van a seguir. Es así. Necesitas estar equilibrado. Y el equilibrio para mí me lo da eso. Pues por un lado el deporte, por otro lado la parte espiritual que busque y por supuesto, mi familia. Mis hijos me atan a tierra de una manera increíble. O sea, y me enseñan, me hacen tirar para adelante y bueno, y me hacen pensar que tengo mucha suerte en la vida y seguir adelante. Luego la profesión es lo que es, siempre uno piensa siempre que puede dar mucho más de lo que da porque no lo demandan, ¿no? O esa es mi obsesión es, estáis sacando poco de mí, esa es la verdad. Sí, o sea, siempre pienso, estáis sacando poco de mí. Si me sentaras, si me hablaras, si me contaras cuáles son tus objetivos, probablemente yo hablaría contigo y conseguiríamos un camino que sería el mejor posible y conseguirías el mejor contenido que tú quieres tener. Pero siento como que, bueno, como que hay demasiados interlocutores ya en esto, antes había menos, eso que digo del creativo y el productor. Sí, que se ha perdido la relación de vínculos, ¿no? Que sí, había antes. Va todo muy rápido, que hemos hablado ya, ¿no? Entonces, creo que le falta un poco de thinking, o sea, que resolvemos mucho y pensamos poco, ¿no? Es una lástima. Esta frase va para redes. Bueno, somos capaces de resolver muy rápido y de pensar muy rápido, pero eso no significa que estés pensando bien, ¿no? Y por lo tanto, si no estás pensando bien, a lo mejor no estás resolviendo bien, ¿no? Y luego hay otra parte que es que me gustaría sacar el verbo resolver y meter el verbo crear, ¿no? Me parece mucho más interesante y más digno para todos también, ¿no? O sea, no me llames solo para resolver. Sí, vale, te lo voy a resolver. Llámame para intentar hacer algo diferente, ¿no? Entonces, hay agencias y creativos que lo hacen y que tienen una confianza plena en mí, en mi productora y en mi gente y tal, y que consigues cosas como esta de Médicos del Mundo por poca pasta, en la que nosotros trabajamos con un poquito más de libertad, pero siempre de la mano. Bueno, pues echo de menos eso, ¿no? No sé cuál era la pregunta. ¿Qué cosas te mantenían la cabeza en su sitio? Bueno, pero creo que este pues cierre que nos has sí, aportado me parece... me mantiene eso, muy me bueno. mantiene la ilusión de que todavía me quedan cosas muy interesantes por hacer. Eso es lo que me mantiene, aparte de lo que ya os he contado. Familia, Pero deporte, sí, espiritualidad. familia, y deporte, la ilusión. espiritualidad. Pero en el trabajo me queda la idea de que todavía, probablemente lo mejor no lo he hecho todavía. Y mira que he hecho, ¿eh? Buenísimo.
Buenísimo. Oye, nos han quedado un mogollón de preguntas en el tintero, pero bueno, Bueno, creo que tenéis hemos hablado material, ¿no? muchísimo, Sí, sí. tenemos un montón de material. Creo que me habría quedado aquí más rato, pero tengo que ir a recoger a mis hijas. Tú tienes tarea también. Muy bien, Un chicos. millón de gracias, Ramón. Pues nada, muchas gracias a Un millón de vosotros, ha gracias. sido un Espero que placer. hayas estado cómodo. Muy cómodo, nada. Sí, bueno. Sí, que a uno le escuchen siempre mola, ¿no? Pues cuando esté te lo mandamos. Vale, Y, muy bien. y hombre, yo creo que es chulo poder mover esto y que la gente también aprenda de tu experiencia. Bueno, Muy chulo. pues genial, pues os lo agradezco muchísimo y espero que esté bien. Cuando lo montéis ya lo diréis y ya lo veremos.